Dios les bendiga. Voy a, quiero empezar a dar esta serie eh, porque es bien importante que a veces nosotros no entendemos. He escuchado oraciones durante todo este tiempo, en este tiempo, 41 años de vida, que la gente dice: Señor, aumenta mi fe. Y aunque sí puede ser que la oración exista, como decir, aumenta mi fe, pero tal vez confunden lo que van a recibir. Señor, aumenta mi fe. Creen que van a llenar la rayita de fe dentro de ustedes. Y tal vez, Señor, aumenta mi fe. Para mí siempre ha sido: Señor, prueba mi fe. Póngame circunstancias donde yo tenga que confiar plenamente en ti. ¿Ya? Eso es una forma de aumentar la fe que Dios utiliza. Es bíblico. Yo se los puedo decir por experiencia propia, pero al final, en estos años, yo estoy aquí ahora porque me di cuenta que en la religión hablamos mucho de fe, pero vivimos poco. Pocos viven la fe, pocos viven en fe. Y aunque Dios ha enviado su palabra a muchos en sueños, diciéndoles: esto quiero lograr contigo, la gente no lo logra. ¿Por qué? Porque creen que Dios lo va a hacer así por así, como que va a haber un abracadabra y una varita mágica que va a hacer ¡pum! Usted va a ser profeta, ¡pum! Y de repente está ungido, de repente sabe toda la Biblia, de repente no. Aunque nosotros posiblemente hemos nacido con un propósito de Dios, nosotros mismos podemos anular el propósito de Dios en nuestra vida. Y muchos dicen: sí, es irrevocable un ministerio, pero no. Por ejemplo, hay un ministerio en la Biblia que me puede a mí alentar un poco. Por ejemplo, el ministerio de Sansón. Realmente él no procedió bajo lo que él quería. Dios nunca quiso que él cayera en lo que cayó. Y aunque muchos, pues sí, le dan el crédito por lo que hizo al final, si usted no conoce la historia de Sansón, lo invito a que vaya a la Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis usted va a encontrar la historia de Sansón, ahí la va a encontrar. Pero no era ese el propósito de Dios. Nosotros como seres humanos, entonces confundimos eh, la palabra fe. No entendemos que nosotros sí tenemos que accionar para que las cosas de Dios se cumplan en nosotros. Si Dios le ha dicho que usted va a ser un pastor, usted debería de estar escuchando la palabra de Dios, perdón, leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Si usted va a ser un ministro, no sé que se le han dicho, porque ahora como medio mundo anda repartiendo ministerios por donde quiera. Y si a usted le han dicho que va a ser profeta, pastor, evangelista, usted debería de estar preparándose para lo que va a trabajar, porque mis queridos amigos, hermanos, aquí no solo porque Dios dijo que yo era pastor, yo me sé la Biblia por eso, y que el día de un día para otro me levanté sabiendo toda la palabra. Entonces, por eso la fe es bien confundida. Muchos no entienden lo que es la fe, porque no saben para qué sirve. Y nos gusta hasta predicar de la fe, pero no la entendemos. ¿Por qué? Porque la va a entender hasta que usted la viva. ¿Cuántos aquí han tenido catedráticos, por ejemplo, en la universidad? Ellos hablan de negocio, ellos hablan, y usted les va a preguntar y le dice: ¿cuántas veces usted administró una empresa? Ah, no, eso no, yo soy catedrático. Y así están muchos pastores, y así está mucha gente. No, no, yo puedo explicar la fe excelente, pero experiencia de vida no tengo. Yo solo le puedo explicar lo que dice la Biblia.
Pero fe no es realmente en la vida, así como yo nunca he pasado un proceso como los que veo en la Biblia, usted. Pero se la explico. Calidad, calidad de explicación, porque a mí lo que se me da es el texto, ¿verdad? Entonces a esta serie le quiero poner la conducta que forma el espíritu. Y hay un mensaje que a mí me gustó que hace años, hace tiempo di, pero que el Señor revolvió a retomar conmigo, que es la historia cuando el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida con Moisés. Lo voy a hacer rápido porque esa historia muchos la sabemos, pero a veces olvidamos los detalles. Y esta historia llegan al punto donde está Moisés, todo el pueblo de Israel, y Dios le dice, manda hombres, uno de cada tribu, mándalos como espías para que vayan a ver la tierra que yo les he prometido, una tierra que emana leche y miel. Moisés obedece, manda a todos. Ahí en la Biblia usted va a encontrar todos los que fueron. Está en Números 13, 17, dice, envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observen la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos, plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no. Bueno, los mandó y les dio toda esa explicación Moisés a los 12 hombres. Y si vamos a Números 13, 25, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Oigan, la que ciertamente fluye leche y miel. Lo que Dios nos había dicho, ciertamente así es. Fluye leche y miel. Mas el pueblo que habita, entonces ahí vienen los peros, va muchachos. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y en el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, oigan, empieza aquí lo que yo quiero que todos ustedes aprendan, porque esto es para la vida práctica, la vida diaria de nosotros. No es para este momento que es una actividad religiosa la que tenemos hoy. Esto no es el evangelio. Aquí no se activa la fe, se activa afuera, en su vida diaria. Y entonces dice, cuando los demás, usted recuerde que habían 2 espías, 10 espías, empezaron a decir, pero sí, la tierra produce leche y miel, como nos habían dicho, pero, pero, los pueblos son muy grandes, fuertes, son más que nosotros. Cuando, oigan, cuando oyó Caleb que estos susodichos empezaron a hablar de esa forma, dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Caleb y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Oiga eso. ¿Está oyendo? Hizo callar al pueblo. Y él dijo, miren a dónde iba. Por eso no es lo textual, es la acción.
Y él dijo de una vez, ¿verdad? Y dijo, subamos luego, hombre. ¿Qué esperamos? ¿Verdad? Y fíjense que cómo es eso, ¿verdad? Si usted se pone a pensar, cuando Dios le dice algo o lo quiere llevar a algo, usted dice, pero, lo que pasa es que mi papá me enseñó, es que mi mamá dice, es que el mercado está así, ¿verdad? Es que conmigo no va a pasar, es que yo todavía no estoy a ese nivel, ¿sí me entienden? Los pero. Y si Dios te está diciendo, quiero que vayas allá, tienes que accionar. Acción necesita la fe. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que no entendemos, tenemos a un Dios religioso, pero no a un Dios realista. Perdón, de un Dios vivo es la palabra. Tenemos a un Dios de lectura, tenemos a un Dios de cuentos de Biblia, pero no tenemos al Dios vivo con nosotros. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no queremos accionar. Ese Dios que les estoy hablando en este momento es el mismo Dios que tenemos ahora. Amén. Y si usted se va a Números 13:31, dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel, de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres grandes de estatura, porque habían gigantes, un poco más grandes aquí que nuestro hermano el Altísimo, ¿verdad? También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, escuchen eso, a nuestro parecer como langostas, y así les parecía a ellos, oiga, y así les parecíamos a ellos, pero es a nuestro parecer. Y aquí es donde viene lo importante. Y aquí es donde viene el mensaje. Y aquí es donde viene tu fracaso espiritual. Y aquí es donde nunca vas a poder ver a ese Dios verdadero en tu vida. Nunca vas a poder ver sobrenaturalidad en tu vida porque siempre vives de tu parecer. Lo que piensas, lo que razonas, lo que te enseñó tu tata, tu nana, tu tía, tu abuela, tu amigo, tu hermano, el medio en que vives, la cultura en la que naciste, el pueblo en el que naciste, así se hace, pero Dios viene a interrumpir todo lo que se hace para Él obrar como Él siempre ha obrado desde los tiempos de la Biblia hasta los tiempos de hoy. Doy una palabra, tú te mueves por fe, accionas por fe y yo cumplo. Fácil. Amén. Hay una cosa bien importante en este tema, que cuando yo me puse a leer, yo miraba, está Josué y Caleb. Y yo dije, en una parte solo se menciona a Caleb. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué hay una diferenciación entre Caleb y Josué? Entonces empecé a investigar, así como usted puede investigar también. Porque a veces ustedes, los que no predican tan seguido como uno, se acostumbran a nada más quedarse con la palabra que escuchan en sus iglesias. Usted entiende lo de la Biblia, lo que escucha en el culto. Cuando usted podría investigar como cualquier otro predicador, todo lo que nosotros investigamos. Y aquí se lo venimos, ya lo traemos masticado. Pero le recuerdo que la Biblia todavía en nuestros países es de libre comercio. Por si no lo sabía. No va a llegar a traerlo la policía porque tiene una Biblia en su casa como pasa en otros países. Aquí usted puede tener 20 Biblias que no hay ningún problema, por si no lo sabía. Esa Biblia se puede leer y usted puede investigar tanto como nosotros investigamos los que nos toca predicar su palabra. Amén. ¿Está de acuerdo usted conmigo?
Ojalá que sea una de las primeras cosas que usted aprenda, es a leer. Entonces yo empecé a investigar, entonces me encontré que Josué ya tenía un llamado. Josué ya tenía ya Dios lo había destinado y preparado para pasar al pueblo. Era el sucesor de Moisés. Josué tenía una actitud formada por su propósito. Josué tenía una actitud formada por lo que Dios había destinado en su vida. Pero ahí viene la parte de Caleb. Caleb tenía una actitud formada, un carácter formado sin tener un propósito. Digámoslo así. Caleb era una persona que por eso llama la atención y la Biblia, por eso es que cuando la leemos, dice la palabra, medita en su palabra de día y de noche. Es que no es nada más de leer, es de meditar. No es de leer, hoy me leí todo Génesis. Gloria a Dios, ¿qué aprendiste? Nada. Es de meditar. La Biblia no es un libro que se lee para terminarlo. La Biblia es un libro que se lee para aprender, para meditar y que el Espíritu en 2, 3 capítulos que leíste hoy te hable, te muestre para ti, no para, ay, sí, la vecina. Lo que dice la Biblia es para la vecina, para ti. Amén. Entonces, por eso la Biblia especifica ahí, Caleb señala, aunque Josué es mencionado, también Josué, Caleb y Josué son los únicos que no murieron. Todos los demás que fueron como espías y todos los demás que dijeron, fíjese que qué tremendo, encontré en la Biblia, fíjese usted, que lo que dijeron todos estos hombres, todo el pueblo de Israel que dijeron, ¿por qué nos sacaste en toda la alegación que nosotros le hacemos al Señor, verdad? ¿Verdad que sí? Porque queremos la bendición así de varita mágica. Entonces el pueblo de Israel dice, nuestros hijos van a aparecer. Y Dios pone un alto y les dice, todos ustedes que alegaron, todos ustedes que dijeron que sus hijos iban a morir, todos ustedes no van a entrar. Y los que van a morir son ustedes. Y los que van a entrar, ¿saben quiénes son? Los que ustedes dijeron que iban a morir. ¿Me están escuchando? Que busque Lupita y los demás pónganme atención. Oigan, dijeron, nuestros hijos van a morir. Y Dios les revierte, no, 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 aquí el que manda soy yo. Los que van a morir y no van a ver la tierra son ustedes. Y los que ustedes dijeron que iban a morir son los que van a vivir para entrar en la tierra prometida. Cuidado con la conducta, cuidado con no aprender a andar en la fe, que es acción. Amén. Porque tú que estás pensando que estás muriendo, viviendo en el procedimiento de Dios, lo que estás haciendo es matándote. No estás muriendo, estás matando a tus hijos. Amén. Ahí está en la historia. Ahí lo busca. Pero ellos, me llama la atención esas cosas porque digo, ¿sabe por qué? Porque no te das cuenta que si tú no vivís en la fe, hay repercusiones en tu familia. Si tú no cambias hoy tu actitud, tu conducta, la repercusión va a estar en tu familia. También, no solo tú no vas a lograrlo, sino vas a hacer sufrir 40 años a tus hijos, porque ellos salieron a defenderse, salieron con rebeldía, salieron con una actitud mediocre, incrédula, a defenderse y dijeron, ¿saben qué dijeron? ¿Por qué no nos regresamos? Pongamos un líder y que ese nos regrese. Oigan, y el Señor les empieza a hacer un gran reclamo ahí.
porque Dios había hecho señales, prodigios, un mar abierto, los había defendido. ¿Cuánto había hecho? Imagínense. Y a ese momento ellos estaban renegando como que no hubiera pasado absolutamente nada. Cualquier parecido es profecía. Oigan, ¿sabe por qué? Porque una de las cualidades de un esclavo de sí mismo es que olvida de un día para otro lo que Dios ha hecho por él. El que no vive por fe, vive olvidando lo que Dios ha hecho por él. Yo siempre me he preguntado, si Señor, ¿por qué esta persona cree que lo que logró lo ha logrado ella? ¿Por qué olvidó? Porque como no vive por fe, llega un momento en que olvidas, el que no vive por fe, vive olvidando lo que Dios ha hecho por ella. Entonces estamos en que el que no vive por fe, vive olvidando lo que Dios hizo por él. Así le pasó al pueblo de Israel. Entonces, volviendo un poquito, me llama la atención porque la conducta de Josué también tiene mérito, pero a mi parecer, la conducta de Caleb tiene aún más mérito, porque hay una cosa de que cuando uno es llamado a un ministerio, Dios realmente lo hace vivir ciertas cosas a uno por una formación para algo, como el profesional, el arquitecto se prepara para ser arquitecto, el odontólogo para ser odontólogo, el médico para ser, perdón, para ser médico. A Josué a uno lo preparan para ser pastor de almas, le hacen callo para aguantar escupidas, golpes, pedradas y todo ese rollo, porque eso es lo que vive uno, ¿verdad? Que hablen de uno, que gente que ni siquiera lo conoce a uno anda diciendo, da un listado de las características de uno y ni siquiera lo conoce a uno. Lo preparan para eso. Pero Caleb no. Él tenía una conducta porque él amaba y creía en Dios. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que usted ve. Aquí es donde siempre en la Biblia no hay escapatoria para ninguno. Posiblemente tú no seas llamado, nunca te han dicho que tenés un ministerio, tú eres una oveja, tú eres parte de un ministerio, tú eres el empuje de un ministerio, tú eres la ayuda del pastor, tú eres, no sé, pero el hecho de que no tengas un ministerio no quiere decir que no puedas tener la conducta. Y qué valioso es eso. Porque al día de hoy yo veo mucho cristiano que cree en Dios, que cree más en lo religioso que en la sobrenaturalidad de Dios. Por eso creemos que es un ídolo el que sana. Por eso creemos que es un pastor el que sana. ¿Va? ¿Verdad? Entonces, ay, tenemos que andar buscando un pastor, tenemos que andar buscando un ídolo para que nos sane, cuando el Dios sobrenatural está en tu casa. Pero pastor, ¿por qué hay ministros que Dios los usa en sanidad? ¿Sabes por qué? Porque el pueblo no ha aprendido a vivir en fe. Entonces necesitan a alguien que los lleve, como Caleb que dijo, cayó al pueblo, dice, ¿verdad? Cayó al pueblo y le dijo, movámonos en fe. Caleb es una persona que mueve a fe. Y más adelante Josué mueve a fe a todo el pueblo. Por eso es necesario los ministros también. Pero no quiere decir que solo a través de un ministro se puede mover la sobrenaturalidad de Dios. Tú puedes tener sobrenaturalidad de Dios en tu casa con una oración cuando tú aprendes a vivir por fe. Eso es lo que representa Caleb.
Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan el día de hoy, porque al día de hoy, pastor, oré por mí porque a usted lo escucha más el Señor. No le dicen así directamente, pero, ay, ora por mí. Ah, qué bonito. Tú quieres que yo ore por ti, pero tú no haces ni siquiera el esfuerzo de arrodillarte 10 minutos. Tienes un gran problema encima y en vez de llorar te pones a ver televisión, a ver tu teléfono, a morirte, a ahogarte en lamentar tu situación. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Necesitamos tener un espíritu diferente. Y les voy a decir algo, este no es el espíritu de Dios. Aquí no está hablando del Espíritu Santo. Aquí está hablando del espíritu de Caleb. Está hablando de una conducta, de una manera de pensar, de una manera de actuar, de una manera de creer. Amén. Bueno, y pues aquí seguimos. Usted va a encontrar Números 14:38. Dice, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Los únicos, los dos hombres que tuvieron una actitud, un espíritu diferente, fueron los que entraron. Los otros 10 murieron antes de tiempo. Oigan, Jesús les dijo, a causa de la actitud que estás tomando, pueblo rebelde, a causa de tu incredulidad, a pesar que yo ya hice señales sobrenaturales, sigues caminando como tú quieras, bajo tu razonamiento, bajo tu parecer, no bajo mi fe. Oigan, pónganle atención a esto, porque esa es la realidad de muchos el día de hoy. Dios les ha hecho mucha sobrenaturalidad, muchas cosas que han pasado en tu vida no pasarían normalmente, no pasan en la razón, no pasan el filtro de la razón, son sobrenaturales por eso. Pero al día de hoy muchos actuamos como el pueblo de Israel. Amén. Tienes que actuar en fe. ¿Estamos? Recapitulación. La historia. Vaya a leerla. Porque este mensaje no solo lo tiene un mensaje más. Vaya a leerla. Vaya a empaparse. Porque esto puede hacer una bomba en tu vida de sobrenaturalidad. Yo vivo bajo esa sobrenaturalidad. Mi familia, la iglesia vive bajo esa sobrenaturalidad. Les voy a decir, hoy el Señor me dijo, escribíle estas preguntas a este joven. Yo no sé en qué él anda pensando, yo no sé en qué él anda, pero mi espíritu desde anteayer empecé yo a pensar el espíritu, a la mente, a la mente, a la mente. Y me dijo el Señor, escribíle estas preguntas. Yo le escribo porque vivo en lo sobrenatural. Le escribo. Ah, sí, no, no, es que una media respuesta. Pero al rato viene mi esposa y me dice, fíjate que tuve un sueño con tal persona. Y le dije, hey, contámelo. Soñé esto y esto y esto. Y cuando yo fui a ver el sueño con lo que yo le había dicho, todo era como un rompecabezas. Un padre preocupado por la desorientación espiritual de un hijo. Yo vivo en lo sobrenatural. Ustedes no me dejarán mentir. Yo le estaba diciendo a mi esposa, tenía un plan de negocio, mira esto y esto y esto, estoy pensando. ¡Pum! Aquí venía Alice. Fíjate que yo soñé que ustedes venían y ponían una clínica aquí. Mi esposa se me queda viendo, pero si eso es lo que hablamos nosotros en la realidad. No fue sueño, lo hablamos. Yo le dije, estoy pensando esto.
Y viene Alice, fíjate que yo soñé que ustedes venían y ponían una clínica aquí. Dicho sea de paso, ya va a estar atendiendo la doctora Utría aquí en Esquipulas. Búsquela, ya le vamos a dar los números de teléfono. Sí, amén. Para nosotros es normal en la casa. Amén. Tú puedes, por eso te digo, pon atención a esto, investigalo y empieza a vivirlo, porque esto puede ser una bomba que reviente en tu vida, que te saque de lo razonamiento y te meta a la dimensión de lo sobrenatural. ¿Sabes por qué a veces cuesta? Porque nosotros vivimos con pensamientos como es que no, lo que pasa es que yo soy realista. Wow. No, lo que pasa es de que si yo no siento, es que no, muchas veces a mí me ha tocado ir por rumbos donde Dios solo me ha dicho, ahí quiero que vayas, y yo no siento ir, yo tengo que ir. Por ejemplo, Abraham fue uno de los, Abraham es el padre de la fe, y hoy en día a los niños el padre Abraham tenía muchos hijos tenía el padre Abraham, y todos, y yo soy uno de ellos, tú también. Alabemos al Señor. Mano derecha, mano izquierda. Y de repente la Macarena salía. Pero hermanos, no es la forma de enseñar la fe. Para mí, a veces sí, yo cantaba eso y qué bonito. Pero hermanos, pero Abraham no representa un canto. Si a mí me hubieran enseñado desde niño, ¿sabes qué es la fe? ¿Sabes cuál fue la fe de Abraham? Que Dios le pidió que fuera a sacrificar a su hijo. Y Dios y Abraham amaba tanto a Dios y creía tanto a Dios que realmente llevó a su único hijo que le había costado tantos años esperar, lo llevó como un cordero para ser sacrificado. Pero como nosotros no pensamos, solo oímos la historia, ala, ese Abraham, qué bárbaro, ¿va usted? No, hombre, por eso, para recitar a él, yo he oído pastores, oh, aleluya, porque Abraham, nuestro padre de la fe. Y en la pandemia andaban escondiéndose del virus. ¿Cuántas iglesias separadas? Hermanos, hay que ser conscientes, porque a mi parecer, sí nos podemos morir todos por ese virus. Aquí el que manda, el que la palabra dice que el poder de la vida y de la muerte están en Cristo Jesús. Pero ahorita sí yo creo que el virus es más poderoso que Dios. Eso fue la demostración tan grande de que la fe la tenemos bien aprendida textualmente, pero no la vivimos. Amén. Diferencia Caleb y Josué, 12 hombres que fueron aún como espías. Ante sus ojos tenían la misma tierra. Ante sus ojos tenían la misma circunstancia, el mismo desierto, los mismos gigantes, las mismas preocupaciones. ¿Cuál fue la diferencia? Mismas circunstancias, diferente forma de ver. O miras para atrás como hizo el pueblo de Israel. ¿Qué vio? Desierto, carne, soy esclavo, pero allá comía carne, no tenía que venir a pelear. O ves para enfrente. ¿Qué es más fácil para el ser humano? Ver para atrás. Es que yo no puedo, es que yo he fracasado, todo lo que he intentado ha fracasado, pero ahora te estás en las manos de Dios, mis queridos hermanos. El pueblo de Israel era el esclavo con una mentalidad mediocre y los quería llevar adelante. Vamos, crean. Ese es su trabajo, crean. Amén. Mismas circunstancias.
Dos formas de verla. Miren qué cambio, o sea, al día de hoy eso yo lo veo en el pueblo. Mismas circunstancias. Yo siempre contaré, yo fui administrador de un hospital y hay algo que a mí me sorprendió. Trabajando ahí me sorprendieron muchas cosas, accidentes, sangre y de todo. Pero una de las cosas de vida que a mí me sorprendió, porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo había visto muchas mujeres embarazadas que, ay, en cama, ya no aguanto. Las cristianas en las iglesias, hasta atrás sentadas, querían que todos los atendieran, víctimas, es que el embarazo. Esa era mi normalidad de pensar de una mujer embarazada, sufrida, cansada. Pero cuando yo llego al hospital, a administrar el hospital, las enfermeras, bárbaras, el último día, antes de su parto, andaban trabajando como que sin nada. Yo decía, ah, o sea que no es el embarazo, es la actitud con la que lo tomas. Claro, claro que sí, ellas tenían todos los síntomas y efectos del embarazo. No tenían una actitud de decir, no, yo no quiero irme antes, yo lo que quiero es que quiero ir a tener el parto y que los días me lo corran porque hay ciertos días que se les da a ellas y todo ese rollo. Y ellas decían, no, 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 yo voy a aguantar aquí. La actitud que ellas tomaban para que todos los días de vacaciones por su embarazo y su nacimiento se les corrieran para cuando tenían su bebé, la actitud las mantenía fuertes trabajando. Mismas circunstancias, dos formas de verlas. Amén. Y vamos a esto. Como esta es una serie, Hebreos 11:1 nos habla de la fe y de la fe. Usted va a ver Hebreos 11:1 pegado hasta en el baño de cualquier lugar, predicadores hablando de la fe, pero nadie viviendo por fe. Hay mucha diferencia de la fe textual. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, ¿contra qué pelea la fe? ¿Cuáles son el sentimiento, la emoción que pelea con la fe? Cuando hablamos de certeza, yo tengo la certeza. Es como es que estuviera diciendo, yo tengo la seguridad. ¿Ya? ¿Qué es lo que no nos hace decir tengo la seguridad? La duda, la incertidumbre. Amén. Y eso es lo que más practicamos. Practicamos duda, practicamos incertidumbre. Un niño en un colegio fracasa en un examen porque no confía en sí, porque tienen duda de ellos mismos. Y si no estudiaron, más duda todavía. Y dice, la convicción, otra vez, convicción, seguridad, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo yo puedo traducir no se ve? No entra en la razón. Entonces, si yo leo esto, ¿cómo lo podríamos poner? Entonces, la fe, entonces, es pues la fe, la seguridad de lo que no espero. Perdón, de lo que espero. Es la seguridad de lo que espero. La seguridad de lo que no puedo razonar. Se lo voy a desmenuzar un poco. Es pues la fe, la seguridad de lo que espero, la seguridad de lo que no puedo razonar. Usted tiene que pelear contra la duda.
Usted tiene que pelear contra la incertidumbre. Usted tiene que pelear contra el razonamiento humano para poder practicar la fe. Si no se estanca, como le pasó al pueblo de Israel, se estancó 40 años, murieron en el desierto y los que dijeron que iban, ¿encontraste el versículo? Números. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa de esto? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Imagínense, así nos ponemos nosotros en la mente, a reclamar, a renegar. No porque no haya una promesa, no porque no haya una palabra de Dios, sino porque tú quieres razonar, porque razonaron. ¿Qué es lo que vemos? Razonamos. ¿Cuál es la realidad? Es que hay que ser realistas. Usted, mi querido hermano, aquí no existe tal cosa. ¿Ah? Por eso caminar en fe no es fácil. Se lo digo de todo corazón. Aunque muchos predicadores el día de hoy venden el evangelio bien barato, este evangelio es difícil para el alma, para la razón humana, porque es una lucha en contra de nuestra naturaleza, una lucha en contra de la naturaleza de duda, de incertidumbre, de seguridad humana. Y Dios, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero que tú confíes plenamente en mí. No quiero que confíes en ti, menos en otro, menos en el banco, menos en... Confía en mí, pero yo no vivo aquí. Yo soy sobrenatural. Yo soy el dueño del universo, el dueño del sol, de la tierra, de todo. Soy el dueño yo. No me voy a mover bajo la razón humana. Me voy a mover en mi reino. Amén. No quiera, no razone. No es así como se vive. Yo no estuviera aquí si no fuera un hombre que me muevo por fe. No estuviera aquí. La manera en la que Dios me trajo aquí fue irracional. Amén. Dice entonces, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos. ¿Cómo tenemos que andar nosotros? Porque por fe andamos y no por vista. Porque por lo que no se ve andamos y no por lo que podemos explicar o razonar. Repito, porque se lo voy a traducir, porque por lo que no se ve andamos, no por lo que podemos explicar o razonar. Cuando tú puedes explicar y razonar, andas racionalmente, no andas por fe, andas por lo que quieres ver. Y aquí va desde lo natural, negocios, dinero, propósito de vida, hasta, hermano, el, yo le digo a usted, el Señor lo que está mostrando es que tienes que cambiar tu carácter. No, si yo no soy así. Por eso, mensajes atrás he dicho, no creas lo que ves en el espejo, mi querido hermano. No creas, todos los seres humanos tendemos a tener una percepción de nosotros mismos que no es real, que no es real. Escucha, no es real. Y sabes una cosa, lo peor de todo,
es que solo tú te la crees, porque todos los que están a tu alrededor sí pueden ver tu realidad y esto va replicándose, sí, y el otro que ve tu realidad no ve la de él mismo. Y el otro que ve la realidad de aquel y de la mía tampoco ve su realidad. Por eso tiene que venir el Señor a transformarnos y a mostrarnos quién nosotros somos. Y a veces la gente no tiene, dice, no, yo no creo. No, sí, es que Dios te va a mostrar lo que nadie puede ver, lo que tú no puedes ver. Y a veces el cambio de vida de una persona está en el cambio de su propio carácter. El cambio de sistema de vida, de ambiente de una familia, depende del carácter del padre, depende del carácter de la mamá. Y si ese carácter no es transformado, esa familia va a vivir bajo peleas, bajo egoísmo, bajo depresión, bajo victimismo, por una persona que viva así en la casa. A veces el cambio de todo un ambiente en la casa solo depende de una persona. Amén. Pero como tú no lo ves, cuando alguien viene y te confronta, un pastor te confronta, no lo quieres atacar. Por eso es que todo el evangelio, porque la fe solo se ha utilizado para las cosas económicas, para las cosas que usted quiere alcanzar en esta tierra. Y gloria a Dios, porque así se alcanzan también, porque Dios también quiere darnos una calidad de vida. Pero la fe también está para decir, si tú estás en una iglesia, que tú ves un movimiento espiritual y te están diciendo que tú tienes un problema que nunca lo has visto en ti, tú tienes que tener fe para creer y decir, no, aquí sí se mueve Dios y posiblemente lo que me están diciendo es verdad. Amén. Porque, o si no, sigue teniendo la concepción de tú tienes. Pero hay que tener fe para creer en todo lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Ah, y que, ¿verdad que no conjuga mucho? Cuando yo hablo de esto, no conjuga mucho con lo que usted sabe de la fe, porque la fe solo nos la han enseñado para lograr economía, para lograr salud, para lograr marido, para lograr mujer, ¿no? La fe también es para lograr una mejor conducta. La fe es para que tú creas lo que te estamos diciendo aquí. Dices, tengo que tener fe en que soy así como me están diciendo. Tengo que aprender a escuchar, a guiarme por Dios. ¿Verdad? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera tu familia de ti? ¿Un hombre cambiado? ¿Qué esperas de ti? La convicción de lo que no se ve. Hay muchos de nosotros que sí podemos ver el carácter feo que tenemos. Y cuando reaccionamos, nos laceramos a nosotros mismos. Y desearíamos ser diferentes. La fe también es para creer que Dios nos puede cambiar, pero requerimos de la actitud del espíritu diferente de Caleb y Josué para poder lograrlo. Amén. Pero la conducta de Josué y Caleb no estaba, no estaba saliendo ahorita, no estaba saliendo en el momento. Y a veces el espíritu, nosotros por eso les decía al principio, creemos que la fe nos va a venir porque hay hoy que hay una unción especial de fe en la iglesia, un llenar del Espíritu Santo y hoy vamos a salir llenos de fe. No, mi querido hermano, oiga esto, la conducta forma el espíritu, no el espíritu, la conducta. Repeat,
Repite conmigo. La conducta forma el espíritu, no el espíritu la conducta. Métase en la cabeza. Por eso nosotros hemos querido que sea al revés. Y aquí, ay, Espíritu de Dios, por favor, cambia mi conducta, haz algo conmigo. No, cambia tú tu conducta y va a cambiar tu espíritu. Cambia tú tu conducta y va a cambiar el ambiente de tu casa. Cambia tú tu conducta y va a cambiar las salidas. Porque hay gente que, hay familias que ya no salen porque siempre terminan peleados en las vacaciones. Es que no me ayuda. Es que lo que pasa. Va, pues ya no hablo de eso. Caleb hizo callar al pueblo y nosotros debemos de aprender a tener dominio propio. El Señor dice, yo te he llenado con un espíritu de amor. ¿Qué? ¿A que no se sabe en la Biblia? ¿De qué nos ha llenado el Señor? Dice la palabra. Cuando habla del dominio propio. No, no, no. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Él lo busca. Pero ahí dice, y un espíritu de dominio propio. ¿Para qué? ¿Para qué el dominio propio? Para que aprendas a callar las voces de la racionalidad en tu vida. Dominio propio para callar la racionalidad, las voces de racionalidad en tu vida. Por eso necesitamos la conducta que debemos de formar es una conducta dependiente del Espíritu, una conducta. Por eso el hablar, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo pensamos, eso es conducta. Si usted no cambia cómo habla, si usted no cambia cómo piensa, nunca va a llegar al espíritu de Caleb. Al día de hoy, esa es la problemática número uno del pueblo de Dios. Porque creen que la fe, que el espíritu de Caleb es algo que Dios da. No, es algo que tú formas con tu manera de hablar, con tu manera de pensar. La conducta forma el espíritu, no el espíritu la conducta. Si tú no cambias tu conducta, si tú no te dominas, no va a haber otro espíritu en ti. Nunca vas a vivir por fe. Vas a vivir sabiendo qué es la fe textualmente, pero nunca sabiendo qué es la fe en carne propia, palpada. Tienes que creer en Dios. Yo tenemos grabado en YouTube, en Spotify, tenemos grabado las experiencias cuando yo empecé en la universidad a conocer al Espíritu Santo, porque yo crecí en un hogar cristiano, pero religioso, textual. Y cuando llego a la universidad, empiezo a conocer el Espíritu y lo primero es me conecto y empiezo a vivir sobrenatural, sobrenaturalidad, sobrenatural. Yo dije, yo aquí quiero vivir. No es fácil porque tienes que caminar con incertidumbre. Tienes que ver los gigantes y creer en que van a ser derribados. Tienes que ver la fuerza de Dios en la ciudad, pero creer que Dios va a estar contigo y vas a derribar con más fuerza tú. Hey, pero por eso los cristianos somos pobres. Bueno, son. Yo ya no. Pero mi riqueza no es la que se cuenta en números en los bancos, es la que vivo por completo a un Dios real. Ahí es cuando yo digo, cómo quisiera que todos vivieran lo que yo vivo, cómo quisiera que todos anhelaran vivir, se atrevieran a vivir en la fe. Pero hay que formar una conducta. Tienes que agarrar tu mentecita todos los días y decir, yo creo en esta palabra, porque la fe tampoco es
agarrar una dirección que Dios no te ha mostrado. Todos los que se movieron por fe en la Biblia, se movieron hacia donde Dios les dijo, no hacia donde ellos querían. Porque entonces usted, por eso, al día de hoy hay iglesias que cometen error, muévase por fe, embarácese ahí, por fe me voy a meter al carro y no pueden pagarlo después. Es que no es la dirección que Dios te dio. Si vemos aquí, Dios había dado la dirección a dónde tenía que ir el pueblo de Israel. No vayas a confundir eso. Ah, no, yo por fe me voy a meter a esta casa. ¿Ya se lo pusiste en el plan a Dios? Porque si no, y Dios sí responde. Aquí tenemos un ejemplo. Hace unos meses atrás fuimos a ver unos terrenos para construir una casa. Dios no habló, los terrenos estaban bonitos, el lugar estaba bonito. Personalmente nos gustó con mis hijos, con mi esposa. No hubo nada, no hubo movimiento de Dios. Dije, no, no hay nada que pase. Ahora fuimos a ver, ya hay sueños, ya hay dirección, ya hay todo. Entonces digo, aquí es donde es. Porque la fe no es que tú agarres donde tú quieras. Amén. Por eso, cuando la gente agarra por eso es porque no ha cambiado tampoco la conducta. Quiere agarrar por donde quieren ir ellos mismos. Amén. Por eso tienes que derribar conducta. Por eso tienes que derribar razonamiento. Desde mañana, desde hoy. ¿Sabes cómo se empieza a derribar tu razonamiento? ¿Por qué no vas a orar hoy en la noche? Ah, es que estoy cansado. Mañana no voy a rendir. Ah, en serio. Pero es que para eso no usamos la fe, ¿verdad? La usamos solo para el pisto y el negocio. Pero para ir a buscar al Señor en secreto, no le buscamos. Ahí no usamos la fe. No, yo tengo fe. Voy a ir a meter con Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, utilizamos la Biblia cuando nos conviene. Todo lo puedo en Cristo, porque más grande es el que está conmigo. Úsalo para tu carácter, úsalo para tu sueño, úsalo para tu conciencia, no solo para obtener lana, ¿verdad? Todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Utilízalo y díselo a tu alma para tu pecado, para luchar contra tu pecado, para luchar contra tu conducta, para luchar contra tu haraganería, para luchar contra tu mediocridad. Nunca te van a dar ganas de ir a orar. Nunca. Esas ganas surgen cuando te llevas. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ve y métete con el Señor. Porque si no estás metido en el río del Señor, mi hermano, tú no vas a entender. Cuando venga la voz de Dios vas a decir, esto es irrazonable. Mire, se me viene ahorita a la mente una señorita que dice, Señor, háblame. Si estoy haciendo mal por esta decisión que voy a tomar, háblame, Señor. Dios le habla, le muestra. Dice, no, eso no puede ser Dios. Es irracional. Eso no va con la realidad. Eso no es de Dios. Y uno dice, mejor no le hables, porque Dios nunca va a ir contra tu razón. Perdón, con tu razón. Siempre va a ir en contra de tu razón. Muy pocas veces la razón se une con el plan de Dios. Muy pocas veces. Pero ¿por qué tú no vives en ese ambiente? Porque no tienes la conducta. La conducta
forma el espíritu, no el espíritu forma la conducta. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes que pelear, tú tienes que luchar, tú tienes que llevarte, tú tienes que hablar diferente, tú tienes que creer para que surja el espíritu. Y voy a cerrar con esto, este primer capítulo. Oye lo que te voy a decir. Dios es un Dios de amor y misericordioso. Aquí, en esa historia dice, le dice Moisés a, no Jesús, no Dios, tú eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, le dice. ¿Sabe por qué? Porque la corrección va a llegar. Y si tú no quieres cambiar tu conducta para que cambie tu espíritu, va a venir una corrección de Dios para propiciarte un cambio de conducta para que cambie tu espíritu. ¿Y usted por qué dice eso? Porque Dios tuvo que retrasar su plan 40 años, porque Caleb, Josué, tuvo que retrasar su gallardía para entrar por el castigo de Dios para el pueblo. Y los que entraron a la tierra prometida eran los que estuvieron formando conducta. Los hijos de estos rebeldes formaron conducta para tener el espíritu de Caleb y Josué, porque nadie que tiene un espíritu como los primeros de Israel puede conquistar la tierra prometida. Sí o sí, solo conquista el que cambia su espíritu. No se sorprende, tú vives en razón. No te llegó la palabra, tú vives en razón. Estás acostumbrado en razón. Estás a muchos de los que yo veo ahora en día, amigos, hermanos, con que compartimos palabra, que compartimos experiencia, están en su retiro de 40 años. Dios viendo todavía si forma conductas para cambiar el espíritu, porque una fe textual no te mete a lo sobrenatural. Una fe memorizada no te mete a lo sobrenatural. Y yo esa pregunta me hice, ¿por qué hay muchos que predican? ¿Por qué hay muchos que recitan la palabra, que se saben esta historia, pero su vida no cambia? Viven en pobreza, viven endeudados, viven divorciados, viven fatal, predicando a un Dios poderoso, fuerte, inigualable, amoroso, porque no han querido formar conducta. Y así no tocamos lo sobrenatural, así no tocamos el reino de Dios. Por eso, al día de hoy se vienen a dar un montón conmigo y me señalan y me critican. Él es muy duro, es que es así, Dios es amor. No, Dios es amor, pero ¿por qué estás donde estás? Ven, dime, ¿por qué tu vida está así? ¿Por qué tu vida está en destrucción? Porque lo que predicas no está ajustado a lo que vives. Ahora, yo predico a un Dios poderoso. Yo predico a un Dios que abunda. Yo predico a un Dios que transforma. Pero ven, conóceme. Te lo puedo mostrar. Pero tienes que cambiar tu conducta. Porque cualquiera que venga aquí con su vida de esclavo,
lo puedo llevar a alcanzar el reino de Dios. Pero ¿por qué te topas conmigo? Porque yo soy como Caleb, que cayó el pueblo. Cállense, les dijo a todos. Así soy yo y eso es lo que no le gusta. Cállate, deja de ser víctima, escucha la voz de Dios. No vayas por donde tú quieres ir. No es ahí. No es ahí. Escucha a Dios. Estás fracasado con la Biblia en la boca. Estás endeudado con la Biblia en la boca. Pero no te la tragas, no la vives, solo la recitas. Esto no es de teología. Esto no es de conocimiento. Esto es de experiencia real, hermano. Esto no es para ir a aburrirse a las iglesias. Esto es para levantar gente. Esto es para saber que hay un Dios que se mueve sobrenaturalmente y soberanamente. Pero tampoco tiene la soberanía de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, lo sobrenatural de Dios, la soberanía de Dios, solo se activa cuando tu espíritu es el espíritu diferente. Pero para eso de primero hay que cambiar tu conducta. ¿Entiendes? ¿Y dónde se cambia tu conducta? No aquí en esta actividad religiosa, no en una misa, no en un retiro, no en una conferencia, en tu vida diaria. Ahí se cambia tu forma de pensar. Cuando das el paso, si Dios te dice, este es el negocio en que yo quiero que trabajes, y tú dices, no, pero es que yo soy bueno para esto, yo no sé, el pastor se está equivocando. No se equivoca el Señor. No 40 años después conquistaron la tierra prometida. 40 años después, ¿cuánto habían crecido esos? ¿Cuánto habían crecido en fuerza, en número, en capacidad esos pueblos que ellos tenían que conquistar? ¿Cuánto? Les dieron oportunidad. A veces nosotros dejamos de vivir la vida que Dios quiere que tengamos. Y sí, te voy a decir algo, y esto te va a sonar raro, pero sí, tú sí puedes entrar al cielo. Pero aquí no disfrutaste al Dios real, porque la salvación es gratis. Pero aquí no se alcanza, no se conoce al Dios gratis. Tú tienes que hacer, tú tienes que trabajar. Es mentira. Sí, hoy hay disparates por todos lados. No, es que Dios no es así, de gracia. No, la gracia es otra cosa. La fe es caminar. La fe es salirse de un pueblo, irse al desierto y esperar muchos años y tener un hijo cuando humanamente era imposible, y después llevarlo al sacrificio. ¿Me vas a decir que eso es gracia? Es que ahora vivimos en la gracia. No, todos los discípulos de Jesús murieron feamente. Todos los discípulos de Jesús sufrieron, caminaron, predicaron por fe, no por vista. Anduvieron, porque si hubieran andado por vista, se retraen y dejan de predicar. Si los empezaron a perseguir, los empezaron a apedrear. ¿A eso le llamas gracia? Es que la gracia es para la salvación, no para lo que vives aquí. Para lo que vives aquí es cambio de conducta, para cambiar tu espíritu
y alcanzar. Amén. Si tú no cambias tu carácter, si tú no cambias tu haraganería, si tú no te dominas, no cambias tu manera de pensar, mediocre, miserable, pobre, negativo, pesimista, rebelde, desobediente, no vas a alcanzar el espíritu de Caleb y todo va a ser inalcanzable para ti. Yo dejé atrás una iglesia donde yo miraba bendiciones. Cuando yo predicaba, miraba nubes de bendiciones sobre la gente, pero nadie alcanzando la bendición. Y yo lo prediqué y hay muchos que cuando me oyen hablar así, que yo cuento esto, dicen, no, es mentira, ¿cómo así? No, si nosotros somos bendecidos, Dios quiere mantener a sus hijos bien. Hermano, de verdad, esa es una mentalidad de pobre. El pobre todo quieren que se lo regalen. Y por eso el pobre anda buscando a quién se van a ganar los políticos ahorita que ya vienen, a quién le andan regalando láminas, a quién le andan regalando playeras. Solo al pobre, y se lo ganan con eso poco. Pero ellos tienen una mentalidad de pobre, pero no, hermano. Dios no quiere haraganes. Ninguno de la Biblia era haragán a los que él levantó. Si no cambias tu conducta, no cambia tu espíritu. Primer episodio. Empiézalo a practicar hoy. Dios quiere darte fuerzas sobrenaturales para que ores también, para que ayunes, para que vigiles, para que hagas vigilia, para que te metas con Él, para que lo conozcas. Dios da fuerzas sobrenaturales. Ahí es donde está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué fue usado ese versículo? Para atacar la naturaleza humana, no para alcanzar cosas materiales. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vayan en paz y con bendición a sus casas.